Buen día, viceministro. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén y Antonio, por su intermedio hacer llegar un saludo cordial a todos los que nos escuchan en nuestra querida Bolivia. Viceministro, buen día, ¿cómo está? Antonio le saluda. A ver, lo primero lo que decía Rubén, ¿qué impresión tiene, viceministro, de este informe que ha sacado el gobierno de Estados Unidos? Primero, señalar el memorándum emitido de los Estados Unidos es un memorándum unilateral, sesgado y político, sin ningún sustento técnico, con una intencionalidad claramente política. Señalar también que es la 16ª vez que de manera consecutiva desertifica a nuestro país desde la expulsión de la DEA y USAID de nuestro territorio nacional. Por lo tanto, como gobierno nacional, rechazamos categóricamente el memorándum presentado por el gobierno de los Estados Unidos. Viceministro, ¿qué dice este informe y cómo puntualmente el gobierno de Bolivia lo rechaza? Bueno, Estados Unidos no puede atribuirse de manera unilateral a certificar o desertificar a los países. Peor todavía, que su guía contra las drogas impuesto a nivel mundial ha fracasado y en su propio país, lo cual está demostrado técnicamente, ante esa situación los países latinoamericanos y del Caribe estamos trabajando en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico y todos los estados estamos en la obligación de hacer todos los esfuerzos en el marco de la responsabilidad común y compartida. Ante el inminente fracaso, por ejemplo, en nuestro país, de manera soberana hemos tomado una decisión, la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico y control de expansión de cultivos de hoja de coca. Y esta nacionalización nos ha permitido tener resultados altamente positivos, los cuales certifican organismos internacionales como la ONUDC, la Unión Europea y nuestros países vecinos el esfuerzo que realiza el Estado Plurinacional de Bolivia en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y control de expansión de cultivos de hoja de coca. Si nos enfocamos en materia de control de expansión de cultivos de hoja de coca, somos el único país que tenemos una reducción neta. Bolivia antes de la nacionalización representaba el 20% de cultivos de hoja de coca. Ahora, con la política soberana implementada en nuestro país, solo representa el 8%. Si vemos los informes y los monitoreos de otros países a nivel de la región, Colombia, por ejemplo, alcanzaba una superficie de 230.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca. Nuestro vecino país ha alcanzado aproximadamente como 100.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Mientras en nuestro país, bajo la política implementada, Bolivia solo tiene 29.200 hectáreas de cultivos de hoja de coca, lo cual demuestra que nuestra política es exitoso en nuestro país. Viceministro, ¿y ahora qué resultados tenemos con relación a la interdicción, a la lucha que se hace contra ya el narcotráfico en sí mismo? Cuando se trabaja de manera técnica y científicamente sin politizar el tema narcotráfico, es posible tanto reducir la oferta y la demanda. Para nuestro gobierno, la lucha contra el narcotráfico es una prioridad de Estado y desde Bolivia se apuesta a trabajar de manera conjunta y con todos los estados, intercambiando información en tiempo real y dejando en pasado la política fallida que solo se enfocaba en el secuestro de sustancias controladas, aprehensión de personas vinculadas a actividades ilícitas de narcotráfico. Ahora se trabaja bajo el nuevo enfoque que es la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a actividades ilícitas de narcotráfico. El tema de las drogas es un tema transnacional y lo cual nos obliga a intercambiar información, conformar equipos conjuntos de investigación para realmente desarticular estas organizaciones criminales y para que no vuelvan a financiar al narcotráfico. Desde que hemos asumido como gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora, el 9 de noviembre del 2020 al 14 de septiembre de esta gestión, se ha realizado en nuestro país
28.115 operativos, lo cual ha permitido secuestrar entre pasta base y clorhidrato de cocaína un total de 58,06 toneladas de cocaína. Así también se ha secuestrado 769,51 toneladas de marihuana. Se ha aprehendido a personas vinculadas a actividades ilícitas de narcotráfico, 9.159 personas. Se ha realizado la destrucción de fábricas de pasta a base de cocaína, un total de 2.122. Se han realizado los actos de incineración, destrucción de 193 laboratorios de cristalización de cocaína. Se ha secuestrado 157 aeronaves, entre aeronaves ala fija y ala rotatoria. Se ha realizado la intervención y la destrucción de 170 pistas clandestinas que eran utilizadas por aeronaves irregulares en nuestro territorio nacional. Viceministro, ahora con Rubén siempre nos preguntamos aquí todo este esfuerzo que se hace por tratar de frenar al contrabando, ¿tiene su contrapeso en los mercados? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué datos se manejan? ¿En cuánto, por ejemplo, habría reducido o aumentado el consumo de drogas en los Estados Unidos o en Europa? ¿Qué datos se maneja sobre esto, viceministro? Y si ustedes sienten que el trabajo que se hace aquí es también compensado en lo que se hace en los grandes mercados de la droga. Los informes de organismos certificados, quienes realizan la validación de la política que implementamos en nuestro país, pues nos alientan a seguir realizando los esfuerzos. Cuando hay un gobierno comprometido que trabaja pues 24/7, es posible reducir tanto la oferta y la demanda, mientras en los países consumidores como Estados Unidos, anualmente aproximadamente mueren 100.000 jóvenes por consumo de drogas sintéticas, lo cual demuestra que su política ha fracasado en Estados Unidos, pues tiene que replantear su política y demostrar al mundo con datos técnicos y científicos reduciendo su consumo interno en los Estados Unidos. En nuestro país, bajo la política implementada, pues tenemos una mínima, insignificante consumo de drogas en nuestro territorio nacional, y ese es fruto del trabajo que realizamos, trabajo de prevención, concientización en las unidades educativas, en las universidades, en la sociedad civil, para que no caigan en el consumo de drogas, que por supuesto son dañinos para la salud. Ahora, viceministro, desde que ocurrió el caso de este narcotraficante que lo están buscando, Marcet, se ha desarrollado un nuevo tipo de política de lucha contra el narcotráfico en la región. ¿Qué avances hay con los vecinos, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, con los países que se está trabajando? Es la clara muestra que las organizaciones dedicadas a actividades, organizaciones criminales dedicadas a actividades ilícitas de narcotráfico, pues están constituidos en diferentes países. Entonces, el caso Marcet, por ejemplo, ha sentado su base de operaciones en Uruguay, Paraguay, Bolivia y otros países. Pues ese nos obliga a trabajar de manera regionalizada, lo cual va a permitir identificar de manera oportuna a estas organizaciones criminales, a estas redes transnacionales que se dedican a actividades ilícitas del narcotráfico, conformar equipos conjuntos de investigación, pero también desde nuestro Estado se apuesta a realizar comisiones mixtas, reuniones bilaterales. De ahí nacen las operaciones coordinadas y simultáneas en pasos fronterizos, operaciones que nos permiten a ambos estados luchar de manera coordinada, intercambiando información de este tipo de sujetos. Viceministro, si nos permite continuar con el tema Marcet, por favor. Ya van a ser 2 meses la próxima semana del día en que Marcet aparentemente huyó, el 29 de julio de este año. Todavía no hay pistas. El gobierno insistía hasta hace unas semanas de que
el ciudadano uruguayo se encontraba en Bolivia, se encontraba en territorio, aunque después desde Uruguay se dijo que ya no está en Bolivia, sino posiblemente en Venezuela o en otros países de la región. ¿Qué información actualizada tenemos? Hay un silencio también de parte de Marcet, que ha estado un tanto moviéndose a través de las redes sociales, a través de mensajes contra el gobierno, contra el ministro de gobierno Eduardo del Castillo, contra la policía. Viceministro. Mientras no tengamos un dato oficial que haya salido de nuestro territorio nacional, los esfuerzos en nuestro país van a continuar en su búsqueda y para luego capturar a este sujeto altamente peligroso. Pero también este sujeto es buscado en diferentes países que cuentan con un sello rojo. En nuestro país se han realizado todos los actos investigativos. Por ejemplo, se ha realizado 119 allanamientos en nuestro territorio nacional. Se ha secuestrado 33 inmuebles. Asimismo, se tiene dentro del caso 39 personas aprehendidas, 32 de nacionalidad boliviana, 7 de nacionalidad extranjera, y se tiene 103 personas investigadas. Dentro de este caso, se ha realizado 8 allanamientos a hangares, y así también se ha secuestrado 3 hangares, 2 en Santa Ana de Yacuma, 1 en el departamento de Santa Cruz. Se ha secuestrado 4.274 equipo y armamento, 19 fusiles, 15 pistolas, 3 rifles, 25 escopetas, 17 revólveres, 4.154 proyectiles de diferentes calibres, 2 granadas de guerra. Asimismo, se ha secuestrado 9 aeronaves, 84 vehículos, 1.315 cabezas de ganado, entre aves de corral. Dinero en efectivo se ha secuestrado en bolivianos 40.070 bolivianos, en dólares 420.000. Dentro del caso también se ha secuestrado 406 kilogramos de cocaína. Con todo este trabajo investigativo para desarticular esta organización criminal, a la fecha se ha afectado a su patrimonio en $26.582.000 en nuestro territorio nacional. Como gobierno nacional tenemos un objetivo claramente, que es la captura de este sujeto, y para lo cual se realiza el intercambio de información con todos los países vecinos. ¿Qué gobiernos están interesados en encontrar a Marcet? ¿Nos puede recordar, por favor, viceministro, aparte de Bolivia? Primero señalar que los 3 viceministros dependientes del Ministerio de Gobierno nos hemos constituido en diferentes países. Por ejemplo, el viceministro de Régimen Interior estaba en la República de Uruguay, el viceministro de Seguridad Ciudadana estaba en la República Federativa de Brasil, y mi persona se ha trasladado a la República de Paraguay para intercambiar información, así también con varios países, nuestros países vecinos, se realiza el intercambio, pues hay un compromiso de todos los países para su búsqueda y su captura de este sujeto altamente peligroso que ha burlado la seguridad de diferentes países y tiene un modus operandi, que es hacer circular audios, videos, tratando de desviar el proceso investigativo, tratando de involucrar a policías, a políticos. Pues en nuestro país ese modus operandi que ha querido implementar no ha funcionado. La semana pasada, viceministro, las autoridades policiales como del Ministerio Público intervinieron en el colegio donde estudiaban los hijos de Marcet. ¿Cuál era el objetivo y qué evidencias se han encontrado allí? El objetivo es poder recolectar mayores elementos para esclarecer este hecho, cómo este sujeto tan altamente peligroso se ha constituido en nuestro territorio nacional, según los datos y los informes que se tiene, que este sujeto, por ejemplo, registra ingresos desde el 2008 a nuestro territorio nacional. Entonces, ¿cómo ha tenido tanta relación? ¿Cómo ha adquirido tantos bienes? ¿Cómo ha adquirido su documentación con tanta facilidad en nuestro territorio nacional? Hay una comisión de fiscales, hay una comisión de investigadores de la policía boliviana que día a día
vienen realizando los allanamientos, recolectando elementos para pues esclarecer este hecho y sentar un precedente para que ningún sujeto buscado o dedicado al narcotráfico pueda asentarse en nuestro territorio nacional.